muchas gracias por acercarse a participar en este evento anual que ya se ha transformado en un clásico de la casa. Estos días, hace 15 días, estuve leyendo la columna semanal de un amigo en La Nación, que me aseguró que venía, no lo he visto todavía. Y tenemos al amigo de Clarín. Tenemos al amigo de Clarín también, pero esto lo había leído en La Nación, donde hablaba que para el 2050 está estimado que si toda la población mundial quisiese vivir a un nivel de vida un poquito superior al actual, se necesitarían 4 planetas Tierra para poder mantenerlos. Me dejó tremendamente azorado y lo traigo a colación porque esto es un poco el tema de hoy. Además de lo puntual de los mercados actuales, de la sequía y de todas estas cosas que están sucediendo, lo que quisiéramos analizar con Víctor, a quien no lo presento porque ya es un clásico de la casa, quisiéramos ver qué puede pasar en el mundo si seguimos produciendo a los niveles y de la forma que estamos produciendo hoy. Y además, comentarles que hemos decidido con Víctor salir de la tradicional charla estructurada, académica, sentados atrás de una mesa, Víctor con una serie de gráficos que muestran la evolución del precio acá, en la China o donde fuere, sino que él nos responda las preguntas de todos ustedes. Yo me he tomado el atrevimiento todos estos días de recabar la opinión y qué le preguntarían a Víctor, porque siempre pasa que nadie quiere hablar, nadie quiere tirar la primer puntada. Entonces, le preguntaría a Víctor, para ir empezando, ¿cómo ves el sistema de ganados y de carne a la fecha? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, un placer. Esta es la charla número, ¿cuánto, Elvio? 21. 21, no sé, para nosotros es un montón. La verdad que un verdadero placer acompañar, como siempre, a estas reuniones de amigos que organiza Columbio Magliano para fin de año, en un año que claramente, digamos, si nos olvidamos del postre que tenía la leche un poquito cortada del final, digamos, ha sido realmente un muy buen año. Ha sido un muy buen año. Tenemos ese saborcito de la sequía y algunos otros temas, y ya estoy respondiendo a tu pregunta, pero realmente cuando uno analiza lo que ocurrió a lo largo del año, tanto en la actividad de cría, cuando tuvimos que vender nuestros terneros en la época de la zafra, ya sea de la Pampeana o del norte, o cuando los cabañeros tuvieron que vender todos sus reproductores. Hoy estaba mirando una estadística del Negro Pérez que cuenta todo. Creo que tenía registrado, no sé si 30.000 o 30 y pico de mil reproductores vendidos. Y la conclusión era que el total, incluyendo desde el primero hasta el último toro de todas las razas, se habían vendido en más de un 20% por arriba del promedio del año pasado en kilos de novillo. Sí, la sequía nos está complicando, pero el año no fue malo. Digo, para empezar a recuperar un poco. Y lo mismo ocurrió en casi todas las categorías. Es cierto que en los últimos meses, yo diría, la sequía definitivamente es el tema que nos tiene desvelado, que nos preocupa y que está generando un fuerte problema, porque buena parte de los servicios de la región central ya están muy afectados. Ya llevamos entre 2 y algo más, depende de la época en que se inicien los servicios, que sin duda ya están bastante complicados. La vaca entró mal en servicio, baja condición corporal, aun cuando esta última lluvia de esta semana, la que hubo hace 2 o 3 semanas atrás, de alguna manera mitigaron un poquito el problema. Sin ninguna duda, digamos, la sequía es el tema de todos los días, es el tema que nos preocupa y sin ninguna duda es el tema que hoy está frenando la recuperación de precios del ganado, porque de alguna manera la falta de oferta forrajera o la escasez y de alguna manera la necesidad de proteger
el estado corporal de los vientres, hace que los productores bajen carga, y la baja de la carga definitivamente es más oferta. Para que tengan una idea, hoy se conoció el dato de movimientos de DTEs con destino a faena, que es el dato que siempre nos anticipa el primero de cada mes, en este caso ha sido el primero, a veces demora un par de días, el SENASA, y la cantidad de animales enviados a faena este mes, en función de un estimado de exportación ligeramente menor al del año pasado, están dando un nivel de consumo de carne de 55 kilos. Es decir, realmente hay mucha carne en el mercado. Cuando sumamos además el pollo y el cerdo, y no toquemos el ovino y el caprino, estamos consumiendo, en el mes de noviembre consumimos el equivalente a 120 kilos de carne, anuales por supuesto, lo que está indicando una sobreoferta en el mercado interno, que impide esa recuperación de precios que bien sabemos, en los últimos meses, en el último semestre, sin ir más lejos, tuvimos una pérdida en moneda constante del 35% en el novillito de consumo. Ni que hablar, ¿no, Carly? Que cómo la remás para empujar cada una de las ventas en el mercado. Pero claro, hay mucha oferta. Y esa mucha oferta tiene que ver, entre otras cosas, con problemas no resueltos de limitaciones de exportaciones, además, por supuesto, de un mercado internacional que finalmente, ingresando al invierno, está tomando todo el impacto que ha generado la guerra de Rusia-Ucrania. Si a eso le sumamos todo lo que está pasando en China, que nos enteramos en cuentagotas, pero que la seguimos con mucho interés, digamos que todas estas restricciones y cuarentenas y cierre de ciudades por el efecto de COVID-0 está impactando fuertemente, no solo en la economía, sino también en los consumos. Hoy leía, o ayer en el diario, no recuerdo, digamos que ya están cerrando restaurantes por el tema del COVID. No es solo hay que ir con barbijo, ya cierran restaurantes, sabiendo la importancia que tiene en el consumo de carne vacuna, sobre todo en países, digamos, que no son tan culturalmente adictos a este alimento, digamos, lo que significa los consumos extrahogareños, los consumos en el restaurante, las hamburgueserías, etcétera, etcétera. Yo te diría, estamos viviendo la suma de una serie de problemas, de los cuales, sin ninguna duda, y por lejos, la sequía es la que más está impactando hoy en los precios, en la demanda y en la fluidez de los negocios. Si después damos un pasito más adelante, si querés, vamos a ver cómo sigue, cuándo pensamos que va a pasar, qué ocurrir. Pero te diría, el escenario te diría es complejo, con problemas en donde se han sumado las ineficiencias y las faltas a ver, ¿cómo lo digo finamente? De certezas en las políticas públicas o de incertidumbres que se nos generan. Además, se le suma el tema de la sequía. Yo vuelvo e insisto sobre este tema y lo reiteraré a lo largo de las preguntas que me hagas. Me parece que en la medida en que el clima empiece a mitigar su impacto y empiece a llover y empecemos a recuperar oferta forrajera, alguna de las malas sangres que nos hacemos cotidianamente las vamos a dejar de lado y el resto se supera mucho más rápido de lo que esperamos. Gracias, Víctor. Ahora te pregunto, en estas situaciones de anormalidad en cualquier parte del mundo, los gobiernos actúan rápidamente con políticas públicas para ayudar a un sector que cae en desgracia, por decirlo de alguna manera, en este caso por el efecto sequía. ¿Qué puede hacer el gobierno nacional para dar una mano en este momento? Una palmadita no vendría mal, ¿no? Sí, creo. La verdad que contra la sequía no es mucho lo que puede hacer, porque en general, al no existir seguros multirriesgo y no haber infraestructura para paliar seriamente esta serie de problemas, digamos, todas las políticas de emergencia. Ayer creo que estuvieron reunidos el Consejo Federal Agropecuario con los ministros de todas las provincias, hablando de las emergencias. Y la verdad que las emergencias, en el fondo, digamos, son un paliativo, son casi, te diría, te acompaño, pero no resuelven absolutamente nada de la manera en que están implementadas en la Argentina. Ayer
ayer me comentaba el presidente de la Rural de Guido, donde yo tengo el campo, me dice, bueno, ya salió aprobado la emergencia de Guido. Bueno, ¿cuál es el beneficio? ¿No? Bueno, no, beneficio no, pero tal vez en el banco. Digo, está bien, no, sigamos adelante con lo nuestro, gracias por el apoyo. Mirá, yo creo que no es mucho, pero sí podrían hacer cosas, digamos, pensar en serio en el sector que es la columna vertebral de la Argentina, ¿no? Cuando digo pensar en serio, digo, no seguir demorando el tratamiento de la ley agrobioindustrial que se presentó, que se trabajó, que tiene verdaderamente cambios importantes. Uno podrá decir, bueno, está más sesgada hacia la agricultura, está más sesgada hacia algún sector. Yo te diría, la lee, la da vuelta y decir, mirá, es fantástica, realmente considera todo el tema de poder amortizar todas las inversiones en el año, de recuperar el IVA exportaciones o el IVA excedente que hoy no es de libre disponibilidad, que te permite, entre otras cosas, valuar al ganado de la invernada, digamos, de la misma manera que se evalúa, de la cría que se evalúa la invernada, pensar en, por ejemplo, que los anticipos de ganancia de que se van a cerrar ahora, a fin de año, muchísimos productores que lo suspendan, en fin, hay cosas que pueden hacer. Nada resolverá de una sola medida los problemas que pueden haber, pero digamos, lo que no se nota es ningún tipo de iniciativa tendiente a resolver nada, aún con propuestas concretas como la que ha hecho la industria exportadora y también la producción, de que liberen definitivamente de restricciones todo tipo de limitación. Digamos, estamos viendo 55 kilos que no hay forma de consumirlos, 120 kilos de carne que no entran y que te diría ya son dañinas casi a la salud, y seguimos teniendo casi el 20% de una media red de casi todos los animales que se pueden exportar y le quitan poder de compra al frigorífico y a toda la cadena, por supuesto, restringidas innecesariamente, ¿no? Y esto finalmente, ¿cuándo entendés vos que, sacando el Carlito. Perdón. ¿Cuándo entendés vos que esto se podría de alguna manera revertir? Entiendo que el tema lluvias, que si bien anoche parece que ha habido muy buenas noticias en toda la pampa húmeda, ¿cuándo se podría revertir este tema de caída de los valores de las haciendas? A ver, un tema, digamos, vuelvo a insistir, la sequía es central. Si lloviera a partir de la semana que viene, hoy no estamos hablando de los precios. Los precios se van a acomodar solos. En términos generales, acá hay varios representantes de bancos, yo hablo con algunos más que con otros y siempre les digo lo mismo. Che, ¿cómo vienen los créditos? ¿Cómo vienen los pedidos? ¿Cómo está el sector? Dice, la verdad es que no quieren créditos, salvo que las tasas sean muy favorables y las aprovechan para hacer algunas cosas. El sector financieramente está bien y no está de alguna manera necesitado de vender para resolver problemas de caja. Con lo cual, digamos, yo te diría, si viene la lluvia se empieza a recuperar inmediatamente. Imaginemos que la lluvia, tal como nos pronostican los especialistas, dale un cachito acá, gracias. Como nos pronostican los especialistas, se va a cortar, digamos, esta sequía en algún momento de enero, ojalá que antes, pero te dicen que probablemente hasta enero sigamos con esta niña feroz, ¿no? Pero te diría, si lo miro desde la oferta, que yo hoy miro al mercado de la siguiente manera, digo, la demanda está con menos poder adquisitivo o con circunstancias de una economía que les permite menor fluidez en el pago de los insumos o de los productos, pero en términos generales te diría, la demanda está, la demanda no ha caído, y lo que hoy hay es sobreoferta en el mundo. Lo que está pasando en la Argentina, en general ha pasado en el mundo, sobre todo en el segundo semestre, en donde el valor de la energía, el costo de la energía, el valor de los granos y todo lo que significa alimentar animales en todo el mundo ha subido de manera tan significativa que a mí a veces me despierta una sonrisa escuchar que en Europa están enviando animales con menor grado de determinación, porque ya el número no da, o que en el propio Estados Unidos la categoría de tipificación choice, por ejemplo, ha caído 5% respecto de lo que usualmente es,
porque claramente meter 1 kilo hoy es perder mucha plata. Un día más o cada día en un corral es perder mucho dinero y todo el mundo está cortando esos engordes. Cortar los engordes significa una oferta instantánea más alta mientras dure ese periodo y sobreoferta al mercado. Ahora, ¿qué tan lejos estamos de que esos engordes de corral, y ahora ya voy a la Argentina, digamos, de esos engordes a corral, empiezan a tener carencias de oferta? Muy cerca. Semanas. El último dato que también se conoció hoy nos daba 1.620.000 cabezas encerradas en corral, cuando en esta época del año, los 5 años anteriores, teníamos entre 150 y 200.000 cabezas más encerradas. A pesar de que mucha gente ha encerrado categorías que usualmente no van con destino a faena por efecto de la sequía. Es decir, si yo pudiera, digamos, desagregar todas ellas terneras o vaquillonas o categorías que uno dice, mirá, las mando a corral porque no tengo mucha alternativa, no tengo más campo y son mi reemplazo futuro, y yo pudiera sacar, te diría, con destino a faena, para las próximas semanas, digamos fin de año, enero, febrero, marzo, hay muy poco encerrado realmente, porque se ha perdido no menos del 30% de cada kilo que le das de comer a los animales. Entonces yo te diría, desde el punto de vista de la recuperación, que tiene mucho más que ver con la oferta que con la demanda, yo veo a la oferta comenzando a reaccionar en animales de consumo definido de alta calidad antes de fin de año. Y cuando digo reaccionar primero recuperando lo perdido, que ya vimos cuánto era, y después empezando, por supuesto, a crecer en valores reales. Cuando miramos la exportación, que el tema es mucho más complejo porque cada mercado tiene sus cuestiones, te diría, hacia febrero, por decir un número, habrán ocurrido varias cosas. Antes es difícil de verlo. Habrá ocurrido, por ejemplo, que ya los pedidos para Europa estarán pensando para la carne que ingresa después del invierno. Claro. Y el invierno, ya sabemos lo que le pasó a Europa, 46% más en el costo de la energía, 11% de inflación interanual, cuando tenían menos del 2%, y así podríamos seguir. Bueno, cuando empiece a llegar la primavera o empiecen a anticipar las demandas de primavera, probablemente enero, probablemente más febrero, empezará a haber una demanda por los novillos clásicos que van a atender a Europa, que a su vez se combinarán muy bien con Israel, y yo empiezo a ver que no va a haber novillos de la calidad, del peso y de la terminación adecuada para ese tipo de demanda. Sumado al año nuevo chino de... No, estoy hablando por ahora de Europa. Estoy hablando de Europa, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando del novillo, digamos, ¿no? Yo te diría, si hoy me dijeras, como vimos ayer en el remate, que un novillito de 320, 330, 340, que está ideal para meterlo en un corral y sacarlo con 450, lo podés comprar en 280, 290, 300, y yo te diría, la verdad, es cierto que el kilo ganado capaz que sale 400, pero hoy, y en febrero, que faltan 3 meses, y en marzo, entonces yo empiezo a ver un cambio en la tendencia. No es para hoy, no es para salir a vender mañana y festejar, pero para empezar a pensar qué puedo hacer yo, cuándo. Por un lado, resuelto el tema del clima y de la oferta forrajero, empiece a mostrarse tal vez más cerca del otoño. O cuando los mercados internacionales, que hoy están muy planchados, empiecen a pasar los frenos o los bloqueos a los consumos, que hoy están complicados, empiecen a demandar, la industria o el sector se va a encontrar que la oferta va a estar muy dañada. Por lo tanto, acá sí digo oportunidad, como dicen los chinos. Si querés te cuento chino. Perfecto, a eso no, porque yo te veo, estás ansioso. Estoy ansioso por China. Vamos a hablar de China. Bueno, China es mucho más complejo, porque como bien habrán leído, y sobre todo estos últimos días ha salido mucho en los diarios, todo el tema de la política de COVID-0 que viene implementando China desde hace por lo menos 4 o 5 meses atrás. Ya me acuerdo que en mayo estábamos viendo que habían cerrado Beijing, 25 millones de habitantes, y cuando decimos cerrado es cerrado, no podían salir del edificio los moradores de un departamento, ¿no?
Por supuesto, mucho menos desplazarse y mucho menos hacer cualquier cosa, con lo cual generó enfriamiento de la economía. A toda esa política de COVID-0, a medida que vimos lo que ocurrió en el Congreso del Partido Comunista, que reeligió a Xi Jinping por tercera vez, vimos que, o por lo menos empezaron algunos especialistas a mencionar, que incluso parte de esta extrema cuarentena tenía que ver con, de alguna manera, frenar el movimiento de la gente, evitar concentraciones que podrían estar generadas por algún tipo de oposición, y todo eso empieza a ver que hay una decisión o una vocación de empezar a liberarlo. Así que yo te diría, no sé cuánto tiempo va a pasar para que esta política de extrema restricción en China, que enfrió la economía y enfrió el consumo, empiece a liberarse, pero probablemente la veremos flexibilizarse a lo largo de diciembre. Hay mucha carne en China, el momento de mayor consumo se dará en la fiesta que duran casi 2 semanas, que se inicia en la tercera semana de enero, pasado mañana. No estamos hablando de... Es el año que viene, pero falta poquito, digamos, y si efectivamente para ese momento hay flexibilidad y bajas restricciones para que la gente se mueva y consuma, yo te diría, esperaría buenos pedidos y buenas compras, por lo menos en algún momento de enero, con seguridad febrero. Ideal para volver a tener buenos valores para la vaca en el momento de los tactos en el otoño. Perfecto, gracias, Goro, hasta ahí. Pasemos del sector internacional a un tema doméstico que todo el mundo se reiteró en que te consulte respecto a esta cosa que se ha frenado estos últimos días, pero que tuvo mucho para hablar, dio mucho para hablar hace un tiempito atrás, que es el tema del troceo, de la vuelta, no sé, lo llamaría el corte por Lozano, algo por el estilo. ¿Qué corte por Lozano, por ahí estaba Tommy Simnis, nos acordamos de hace más o menos 30 años atrás, cuando a mí me tocó ser el rabetino de la época. Yo era el presidente de lo que era en ese momento la Asociación de Industrias Exportadoras, y en la época de Marcelo Regúnaga y Gustavo Oliverio, que habían lanzado lo que dieron en llamar el corte por Lozano, digamos, y que generó más o menos la misma grieta que generó ahora el tema del troceo. Estoy hablando de hace 30 años atrás. Y yo lo veía hablando a Mario y me recordaba a mí diciendo más o menos lo mismo, digamos, ¿no? A lo mejor con otra impronta, otras palabras en otro momento, pero claramente diciendo, miren, no podemos seguir con la media res al hombro, es un disparate bajo todo punto de vista, y sigo pensando lo mismo. Ahora bien, para responder a tu pregunta, yo diría, la negligencia, la incapacidad y la falta de responsabilidad de los funcionarios que pusieron esta medida hace 2 años y que ayer en el Consejo Federal Agropecuario tomaron conciencia que era necesario hacer una mesa de estudio para resolver el problema 2 años después de haberla impuesto, yo te digo, a mí me deja helado. A mí me deja helado, porque digo, yo no dudo que es algo que hay que hacer, y hay que hacerlo no ahora, hace 15 años atrás había que haberlo hecho, y que además es imprescindible para avanzar hacia la modernidad y hacia todo lo que pensamos que debe ser, que finalmente es el paquete envasado al vacío en el frigorífico con todas las normas de higiene, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a repetir todo lo que ya nos han contado en estos últimos meses. El problema es que estas cosas no se pueden implementar meramente con hacer un cent, y como decía Chávez, ¿no? Expropiese. No es así. Porque hay centenares y miles de personas que viven de la faena, de la distribución, del comercio minorista, etcétera, etcétera, y hay que considerar sistemas que contemplen de la mejor manera cómo se lleva adelante. Entonces, yo cuando ayer escuché al secretario de Agricultura decir, sin que se le moviera una pestaña, que no, que en fin, que habían llegado a la conclusión que había que hacer una mesa de diálogo después de 2 años, yo digo, la verdad,
no sé qué... Yo te juro, quería ser payaso para tener una de 48, calzado 48. No, claro. Así que, nada, yo diría, es imprescindible, hay que hacerlo, hay que avanzar, es una herramienta. El tema de fondo es que no puede haber más plantitas o colgaderos sin condiciones higiénico-sanitarias y ambientales mínimas para poder tener un alimento perecedero que al menos lo mínimo que requiere es frío. Entonces yo digo, es un tema de fondo. Pero bueno, nada, aproveché para tirarle... Perfecto, gracias. Al mono, dale. La siguiente pregunta, como decía, está muy en boga en el mundo, lo hemos visto últimamente en la reunión de Egipto, el tema de sustentabilidad, que es lo que decía al comienzo, cuando toda la población del 2050 no solo va a requerir alimentos, sino va a requerir alimentos sustentables. Todo esto implica el efecto de los gases invernaderos, el secuestro de carbono, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión te merece para el sector nuestro todas estas consideraciones? Mira, me voy a reiterar en el título del trabajo excelente que realizó el IPCBA, que publicó el año pasado, y que decía, para la ganadería, más que un problema, es una oportunidad. Y yo ampliaría, diría, para la ganadería centralmente pastoril, que secuestra carbono, más que un problema, es una enorme oportunidad. Ahora, dicha la palabra, dicha con ese tono enfático que me caracteriza, te diría, hay que trabajar, hay que chamullar menos, hay que formar a los interlocutores que nos representan en el mundo y, por favor, buscar, lo voy a decir con todas las palabras, un ministro a la altura de las circunstancias, que no imagine que la solución de la reducción del 30% de la emisión de gases de efecto invernadero se consigue rápidamente reduciendo 30% el stock ganadero. Así que, por favor, muchachos, el año que viene, atentos con la papelita dentro de ese cuadradito que se llama urna. Gracias, Goro. Claro, concreto. No, pero déjame que diga algo más. Un comentario más. Cada vez que aparecen noticias, ahora más que noticias ya son realidades, como es el caso concreto de la Unión Europea, que de los 3 pasos para aprobar la regulación de limitar fuertemente la importación de productos básicos agropecuarios, entre ellos las carnes, la carne vacuna, pero también a las otras, provenientes de sistemas que deforesten, entre otras cosas, no solo deforestar, pero entre otras cosas. Lo primero que nos surge es, ahora que ustedes ya deforestaron, nos vienen a pedir a nosotros que les cuidemos el medio ambiente. Yo diría, es una reflexión razonable, pero no sirve. No sirve porque ya en el 2021 la Comisión de Ambiente del Parlamento Europeo lo aprobó. Y ya en septiembre del 2022 lo aprobó el Parlamento y ahora se estima que a medida del 2023 cada uno de los parlamentos de los 27 países que incluyen la Unión Europea lo van a aprobar, con lo cual a partir de ahí podrás enojarte, podrás llorar, podrás hacer lo que quieras, pero si no cumplís con una trazabilidad individual y ambiental que certifique los procesos, no vas a poder entrar. Y el problema es decir, bueno, ¿qué me importa Europa? Total, Europa es el viejo mundo y ahora vienen los chinos. Es que el problema es que este tipo de regulaciones terminan siendo espejos, se expanden y un día te van a venir los chinos y te van a decir, Carlitos, en tu campo de monte, a partir del 1 de enero del 2020, que es la fecha que va a poner Europa, ¿vos deforestaste? Dice, bueno, en fin, qué sé yo, era en realidad para limpiar un alambrado. Apareces en el mapa deforestando sin autorización. Fuera, tu ganado no ingresa a la Unión Europea y mañana no va a ingresar. Entonces, digo, no es para preocupar, lo que digo es, hay que trabajar, hay que ocuparse. Hay varios proyectos que están en marcha, la provincia de Santa Fe
tiene uno que va muy rápido, las noticias son muy buenas, buena parte de los campos que se verificaron han salido positivos, es decir, que es mucho menos grave el problema, pero si no hacemos trazabilidad individual y ambiental, vamos a tener serios problemas con la regulación. Bueno, gracias. Otro tema muy en boga en estos días es el de estas carnes, pseudocarnes, no sé cómo llamarlas, carnes vegetales, carnes de laboratorio, que todo el mundo son dice... alimentos multiprocesados de origen vegetal, no son carnes. Perfecto. ¿Qué opinión te merecen? Ya hace algunos años, en una de estas reuniones, tocaste el tema muy tangencialmente, pero ya es una realidad. Hace unos días, un hijo mío fue a comer a un restaurante importante acá en la ciudad de Buenos Aires y le dijeron, y pidió, no sé, un sándwich de jamón, y le dijeron, no señor, productos cárnicos acá no vendemos. Se está imponiendo. La verdad que no se está imponiendo. No se está imponiendo. No se estaría imponiendo. No hay más que mirar cómo vienen cayendo de manera extraordinaria las acciones de Beyond Meat, que hace apenas 3 años atrás parecía que iba a ser un nuevo unicornio en el mundo, y no paran de caer, ya no saben qué inventar para poder, porque en realidad todo esto ha tenido, a ver, le voy a sacar un poquito de dramatismo. No de dramatismo, sino de corazón. Le voy a poner un poquito más de mente, digo. A ver, en el mundo es creciente, y sobre todo en la juventud, el sentimiento de protección animal, que de alguna manera deriva en lo que se conoce como el veganismo, que poco tiene que ver con la conciencia de las emisiones y gases de efecto invernadero. Está básicamente concentrado en el cuidado, la protección de los animales, que para ellos, y es razonable que así lo sientan, digamos, no podrías tener o criar animales con destino a faena y a su consumo, etcétera, etcétera. Y eso es un tema que crece ahora. Crece mucho más como movimiento que como realidad de cambio en el mercado. Cuando uno mira, digamos, lo que está ocurriendo en el mercado, y ahora vuelvo a China, pero no es solo China, apenas hace 10 años atrás, China consumía 5 kilos de carne vacuna, casi 40 de cerdo y creo que 8 o 10 de pollo, y otros 40 de pescado, que es lo que más consumen, 5 kilos. En ese momento, el precio de la carne vacuna valía el doble que el precio de la carne de cerdo en el minorista, en el supermercado, en el retail. No lo compraban. Hubo en el medio, por supuesto, procesos de introducción de la carne, de restaurantes, trabajos de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Y también ocurrió un cisne negro en el tema de la producción de cerdos, que fue la fiebre porcina africana. Hoy, noviembre del 2022, bueno, yo tengo el dato hasta noviembre, pero si querés hablamos de diciembre. 7,1 kilos, 7 kilos 100 gramos por habitante y por año, multiplicado por 1.440 millones de habitantes. Los analistas del mercado chino dicen, al ritmo que va China y cómo ha adoptado la carne vacuna, se espera que dentro de 10 años consuman entre 9 y 10 kilos. Y la pregunta que se hacen es, no dudamos que la van a querer comer. ¿Quién la va a ofrecer en los volúmenes que esto va a implicar? Entonces, cuando uno mira eso, mira la sequía, mira el gobierno que dentro de un año, si Dios quiere, será pasado, mira cuestiones coyunturales del mercado internacional y mira realmente como en la ganadería con las luces altas, yo te diría, Carlitos, el futuro de la ganadería no solamente está asegurado, sino que va a ser un negocio que muchos nos van a envidiar en el mundo, aún las últimas artes. Bueno, creo que con esto ha sido tremendamente claro. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, si no le vamos a dar el cierre a Silvio
para que el último de los actores aparezca en escena. Gracias. No estábamos tan mal como creíamos y vamos a estar mucho mejor. Gracias, Víctor. No, Silvito, placer de tenerte, realmente. Che, gracias. y te digo algo, creo que en el canal ya están negociando el pase de Carlitos Mayer. Ya, en cualquier momento. Yo creo que ya está cerrado. Ahí está Alberto para que firme. Alberto, está Alberto para que firme, claro.